¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Creando 7, ya saben, su programa de cultura, arte, fotografía. Como vamos a hablar hoy de fotografía, de fotoperiodismo, tenemos un invitado de lujo y además es un programa especial porque lo hacemos desde la Sala Amos Salvador, una sala, ya saben, de arte contemporáneo. Aquí se ubica Vidas Minadas, una exposición de la que vamos a hablar con su autor, Gervasio Sánchez. Hola Gervasio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Bueno, Vidas Minadas, un recorrido por, bueno, tu historia profesional también, ¿no? Y toda esa familia universal, podríamos decir, que has creado a través de todas esas historias que nos cuentas a través de la fotografía. Vidas Minadas habla de víctimas, ¿no? Víctimas de, bueno, las minas antipersona, que en muchos casos, bueno, dices que son víctimas elegidas al azar, ¿no? Porque en muchos casos son campesinos que tienen que trabajar la tierra y aún así, sabiendo el peligro, tienen que seguir trabajándola para sobrevivir, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un proyecto que empecé hace 30 años, ahora en septiembre hará 30 años, que por primera vez viajé a Angola para hacer una historia sobre una víctima de una mina. Algunos de los protagonistas de esta exposición los conocí en enero y en marzo de 1996, o sea que estamos a punto de llegar a los 30 años de mi relación con ellos y lamentablemente los conocí en situaciones extremas, ¿no? El caso de Sokien, cuando estaban a punto de cortarle la pierna por culpa de una explosión de una mina en Camboya, y en el caso de Adis en Sarajevo, cuando estaba entre la vida y la muerte después de que una mina casi lo mata en la posguerra de Bosnia-Herzegovina. Y lo que he intentado desde entonces es incluir los protagonistas de países en los que las minas son un problema grave, países en los que hay muchos accidentes de minas y países de 4 continentes distintos, ¿no? O sea, hay víctimas de Asia, de África, de América Latina y también de Europa. Como decíamos, bueno, nos cuentas esas historias a través de las fotografías, incluso podemos ver fotografías de diferentes años de la misma persona, ¿no? Claro, Vidas Minadas, yo lo empecé en 1995, presenté el primer libro en 1997, que se llamó Vidas Minadas a secas. En el año 2002 presenté Vidas Minadas 5 años, con varios de los protagonistas. En el año 2007 presenté Vidas Minadas 10 años y ahora he presentado Vidas Minadas 25 años. Claro, la posibilidad de presentar un proyecto tan largo me obligaba a buscar una metodología especial y lo que he hecho ha sido ir mostrando imágenes de las diferentes fases de este proyecto, ¿no? Con trípticos y dípticos doy a conocer cada uno de los personajes, en los que vemos el paso del tiempo, casi siempre en posiciones parecidas, con encuadres parecidos, para que el público pueda ver cómo tiene trascendencia el tiempo, cómo el tiempo nos envejece a todos, o cómo el tiempo nos hace pasar de ser unos niños a ser unos adultos y con hijos, ¿no? Entonces, un poco mostrar todo esto. ¿Por qué? Especialmente porque una mina es para toda la vida. Las consecuencias de una mina, de las heridas que tú sufres, te quedes ciega, como le pasó a Mónica Paola Ardila en Colombia, te quedes doble amputada como Manuel en El Salvador o Sofía en Mozambique, o pierdas un ojo como Adis y una mano como Adis en Sarajevo, o una pierna como Sokien en Camboya, es para toda la vida. Y te va a permitir mejorar o empeorar tu vida siempre en función de la suerte que tengas y de tu capacidad de lucha. Y esto hay que mostrarlo con el paso del tiempo, para que la gente vea que las consecuencias de la guerra son para toda la vida. Estás haciendo visitas guiadas, ¿verdad?, con, bueno, gente adulta y también con chavales de instituto. ¿Qué te dicen los chavales cuando ven, bueno, estas historias que les cuentas de cada persona con nombres y apellidos, diferentes fases de su vida, como hemos visto, fotografiados, ese arte del retrato también que te muestra, pues, a la persona, ¿no? Mira, a mí me gusta mucho dar visitas guiadas o charlas a estudiantes. Desde tercero de la ESO, incluso yo sería capaz de, digamos, adecuarme a un grupo de primero o segundo de la ESO con 12 o 13 años, porque son chicos que están acostumbrados a bucear en el mundo digital prácticamente sin redes de contención. O sea, pueden buscar cualquier cosa a través de los teléfonos sin contextualizar, con lo cual somos fáciles de manipular, ¿no? Yo, de hecho, creo que sería muy importante que en los institutos y en la educación empezaran a enseñar a
a regular la vida online, especialmente a través de los móviles y de los ordenadores, y enseñar a los muchachos y a las muchachas a saber distinguir lo que es propaganda de lo que es verdad, ¿no? Lo que es mentira de lo que es verdad. Y esto hay que aprenderlo como se aprende el abecedario. O sea, tú para escribir mamá o quiero a mi mamá, tienes que aprender antes a distinguir las letras, ¿no? Y te enseñan a escribir desde que eres pequeñito, ¿no? Pues también tenían que enseñarte a saber encontrar información de calidad a través del teléfono. Entonces me parecen como muy apasionantes chicos que vienen a una exposición como esta y se encuentran a otros chicos que tienen sus edades y que han tenido la mala suerte de enfrentarse a la violencia de la guerra y sus consecuencias cuando ellos viven una vida muy cómoda, ¿no? Y siempre en este tipo de visitas aparecen los chicos y las chicas con mucho interés. Generalmente tienen interés por estas historias y yo intento obligarles a que las atiendan y a que las intenten conocer en profundidad. Y casi siempre son buenas experiencias, ¿no? Muy rara vez he tenido una mala experiencia con un grupo de estudiantes, ya fueran de un curso o de otro, ¿no? Y con el público en general pasa un poco lo mismo, ¿no? La gente llega a una exposición como esta, una sala como la sala Amo Salvador, que es maravillosa, la encuentran llena de imágenes y lo que hago es intentar guiarles para que entiendan mejor lo que no ven en las imágenes o lo que no leen en los textos, ¿no? Toda la trascienda de un trabajo que llevo haciendo desde hace 30 años. Bueno, un trabajo, como decimos, ¿cómo se puede hacer algo bello, digamos, ¿no? Hacer arte de una cosa tan horrible, porque tú ves las fotos y son fotos bonitas, o sea, que es belleza, es verdad, es honestidad, ¿no? Yo creo que la vida cotidiana de una víctima tiene momentos amargos. Si encuentras a un chaval a punto de morir en un hospital, un chico de 13 años, es un momento amargo. Pero si luego este chico sobrevive a las heridas, su vida se le cruza a una mujer con la que tiene una relación y al final acaban teniendo 2 hijos, hay momentos tan bonitos y tan apasionantes como en la vida de cualquier otra persona. Y si yo estoy allí para fotografiarlos, lo voy a fotografiar con la fuerza del testimonio, ¿no? Y voy a intentar mostrarles con la dignidad y el respeto que se merecen. Lo más importante, creo que de mi trabajo, es intentar que el público vea a estas personas como nosotros, que han tenido la mala suerte de encontrarse con la violencia de la guerra en forma de una violencia contra sus cuerpos, ¿no? Han quedado sus cuerpos mutilados por culpa de una explosión de una mina que alguien abandonó en un camino, o en un campo de café, o un campo de maíz, o de yuca, en América Latina, y que finalmente acabó destrozando sus vidas, ¿no? Estamos hablando de personas que han sobrevivido, también hay otras personas que han muerto como consecuencia de las minas. Sofía, por ejemplo, sobrevivió con una doble amputación, pero su hermana María murió con 8 años, como consecuencia de la mina que ella activó. O sea que al final no es todo tan bonito como parece, pero por otra parte, la vida de una persona que sufre tiene también derecho a ser mostrada con belleza, ¿no? Yo lo hago. La visibilidad que das a, bueno, digamos, las repercusiones de una industria armamentística muy potente, ¿no? Las guerras son un gran negocio, porque en el momento en que estalla un conflicto armado ya hay empresarios, banqueros y gobiernos haciendo negocios con la muerte de otras personas en forma de armas, ¿no? Y países como las potencias de la Unión Europea, países como Estados Unidos, China o Rusia, son los máximos exportadores de armas del mundo, ¿no? Y se aprovechan de los conflictos de otras personas para hacer negocios, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento histórico en Europa en donde va a haber un incremento de los presupuestos de defensa, de los negocios de las armas a unos niveles brutales. Primero, como para reforzar la defensa europea después de los conflictos que tenemos con Estados Unidos, pero sobre todo porque va a haber unos negocios de armas que vamos a vender a países en guerra violando nuestras propias leyes de control de armas, que es lo que llevamos haciendo en España desde el 2008. En 2008 tenemos una ley de control de armas que la violamos sistemáticamente desde el minuto 1 de ser sancionada como ley. Porque vendemos armas a países a los que no podemos vender armas. Porque la ley de control de armas nos impide vender armas a países que tienen conflictos internos, que violan sistemáticamente los derechos humanos, que pueden utilizarlos en conflictos vecinales o pueden incluso triangular de armas, es decir, las armas que recibe un país como Bulgaria o como Paraguay y que acaban en los campos de batalla de África, ¿no?
o en las favelas de Río de Janeiro, en el caso de Paraguay. Entonces, todo esto son negocios de armas que van a repercutir negativamente en el mundo en que vivimos. Ante la inoperancia de los ciudadanos, que no les interesa, el ciudadano medio español tiene una serie de vicios que para mí son absolutamente de una gran irresponsabilidad. Solamente se quejan de la corrupción cuando su partido favorito está a la oposición. Cuando está en el gobierno no les interesa. Y en el tema de armas pasa lo mismo. En España, gobiernos socialistas como Zapatero o Sánchez han incrementado la venta de armas, gobiernos conservadores como el gobierno de Rajoy o Aznar han incrementado la venta de armas y cada uno mira hacia otro lado, ¿no? Y esto va a repercutir muy negativamente en nuestras vidas. De hecho, en el año 2009 creo que te entregaron, ¿no?, un premio Ortega y Gasset y fuiste precisamente altavoz protagonizando, ¿no?, una polémica respecto a tu discurso, ¿no?, en el que, bueno, pusiste negro sobre blanco, ¿no?, respecto a lo que estaba haciendo el gobierno español con ese aumento en ese ingreso a la industria armamentística. Sí, en aquel tiempo el señor José Luis Rodríguez Zapatero, nuestro presidente de gobierno en aquel momento, había duplicado la venta de armas españolas. De hecho, no sirvió de nada mi discurso porque el señor Zapatero se marchó del gobierno en el 2011, 2 años después, habiendo sextuplicado la venta de armas españolas. O sea, cuando yo lo critiqué, había duplicado, cuando se marchó 2 años después, o 2 años y medio después, había sextuplicado la venta de armas españolas. De hecho, yo escribí un artículo el día que el señor Zapatero dejó de ser presidente del gobierno, que se titulaba "El mejor traficante de armas abandona la Moncloa". Pero no sirvió de mucho. No obstante, yo llevo criticando este vergonzoso mercadeo de la muerte, esta hipocresía y cinismo por parte de nuestros gobernantes desde los años 90. A mí mi primer premio me lo entregaron en el año 93 y en Zaragoza, el premio de la Asociación de la Prensa de Aragón, y ya hubo gente desfilando hacia la puerta durante el momento en que yo hablaba, ¿no? Porque puse los puntos sobre la IES en algunos comportamientos de partidos políticos que sorprendentemente se autodeclaraban de izquierdas y luego apoyaban a Milosevic, a Slobodan Milosevic, en su matanza en los Balcanes, ¿no? O critiqué durísimamente ya el comportamiento armamentístico de nuestro gobierno. O sea que yo siempre he sido muy crítico y seguiré siendo muy crítico. Lo que pasó en el 2009 es que el premio Ortega se lo da al Grupo Prisa, que es un grupo con grandes altavoces mediáticos. Lo dimos en un momento curioso porque en el ciclo de Bellas Artes, ese 8 de mayo del 2009, los miembros del Partido Popular habían regresado a la fiesta de Prisa, después de muchos años sin ir, se habían hecho de nuevo amigos todos, y estaba el presidente del gobierno, no, el presidente del gobierno estaba la vicepresidenta del gobierno, estaba el presidente del Senado, del Congreso, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Supremo, estaban varios ministros de Zapatero y ministras, estaba el presidente de la Comunidad de Madrid, estaba el alcalde de Madrid, o sea, estaba todas las fuerzas vivas de este país, y en un discurso que duró apenas 3 minutos 50 segundos, pues hice lo que tenía que hacer, en realidad hablar en nombre de los que no pueden hablar, que son las víctimas. Bueno, después de 40 años de profesión, sobre todo, pues bueno, como has dicho, multitud de reconocimientos, multitud de premios, multitud también de conflictos armados, que has estado ahí con la cámara, con el periodismo. ¿Sigues creyendo en el periodismo? Mira, este proyecto, Vidas Minadas 25 años, es para mí el anclaje moral y ético para seguir creyendo en el periodismo. También en el ser humano, porque yo he visto al ser humano hacer atrocidades y desconfío de cualquier persona en su comportamiento en una zona de guerra. Aquí somos todos muy buenos, nunca mataríamos una mosca, pero en la zona de guerra las cosas cambian cuando los puentes de convivencia entre las comunidades se destruyen, ¿no? Y también el periodismo. Yo me levanto cada mañana muy enfadado por el comportamiento de la prensa en general. Me fastidia que haya medios de comunicación que sean prácticamente guías de intenciones políticas, que actúen como correa de transmisión de los intereses políticos de unos y de otros, ¿no? Que en medios públicos españoles se hayan convertido los informativos no ahora, estamos hablando de los años 80, o sea, no ha cambiado nada prácticamente en 40 años, instrumentalizados por los partidos políticos, ¿no? Que las guerras por la audiencia se acaben estableciendo, comprando programaciones, gastándose un montón de millones de dinero para controlar la programación o incluso la audiencia, ¿no? Pongamos el ejemplo de la revuelta del hormiguero, me parece vergonzoso que llevemos desde septiembre del año pasado todo el mundo hablando de estos dos programas
que en realidad ha significado para la televisión pública española un montón de dinero que se ha ido a las arcas de una productora, cuando ese dinero se puede haber invertido en mejorar la sensibilidad de tiempos actuales muy complejos, con muchas guerras en el mundo, 56 conflictos armados en los que están participando 90 países, o sea, no solamente es Ucrania y Gaza, son otros 54 conflictos más armados, y que sería bueno para utilizar este tipo de dinero en hacer buenos reportajes para que la gente tuviese más sensibilidad sobre el dolor ajeno. En cambio se lo gastan en una especie de subasta de intencionalidad con una instrumentalización política vergonzosa, ¿no? Entonces todo esto me pone a 100 por hora. Entonces al final tengo que buscar este tipo de proyectos para seguir creyendo en el periodismo, porque esto es periodismo que nunca verán los telespectadores en los medios de comunicación. Porque los periodistas, el periodismo, las empresas periodísticas renunciaron hace mucho tiempo a hacer periodismo en profundidad. Pero no ahora porque estamos en crisis. Incluso cuando se ganaba muchísimo dinero con el periodismo, y en este país se ha ganado mucho dinero con el periodismo, no tenían ningún tipo de interés en que alguien hiciera historias a largo plazo para luego mostrar las consecuencias de las guerras. Quien diga lo contrario miente con un descaro vergonzoso. Cuando te licenciaste, recién licenciado, fuiste a Guatemala. ¿Por qué te decantaste por los conflictos armados? Bueno, yo quería ser periodista desde los 14 años porque coleccionaba sellos y quería ir a los países de mis sellos. Con 14 años iba al instituto con un periódico debajo del brazo, que era deportivo, pero estaba muy informado sobre deportes. Con 18 años acabé el bachillerato, estuve haciendo 2 años en el servicio militar, voluntario, y con 20 años llegué a la universidad y mis compañeros de la universidad de los primeros meses se acuerdan perfectamente de que era el único que tenía claro lo que quería hacer, conflictos armados. Durante los años universitarios, entre el 79 y el 84, leí mucho sobre Centroamérica. Empecé a trabajar con la Amnistía Internacional a partir del 83 y yo era el encargado de leer los informes que venían de Guatemala, El Salvador y Centroamérica en general. Y cuando acabé periodismo en el 84, decidí ir a ver con mis propios ojos si los informes que había leído, que eran brutales, sobre las matanzas, las masacres en Guatemala y en El Salvador, eran verdad o eran mentira. Y cuando llegué a El Salvador y a Guatemala me encontré que la realidad era todavía mucho peor que los informes, porque me encontré a las víctimas de aquellos desastres. Entonces fue la idea, ¿no?, de ser como un poco como Santo Tomás. Si no lo veo, no me lo creo, ¿no? Y a pesar de que eran informes realizados por una organización como Amnistía Internacional muy potente y muy seria, yo he sido siempre partidario de ver las cosas con tus propios ojos. Bueno, como decimos, has estado en conflictos armados en África, en Asia, en Europa, o sea... En América. En América. Después de 40 años me ha gustado algo que has dicho, que sigues creyendo en el ser humano, porque realmente has tenido que estar en situaciones terribles, ¿no? Mira, la primera víctima de una guerra es la verdad, y ni siquiera es una frase pensada por un periodista. Es una frase de un político estadounidense de hace un siglo. O sea, nuestra frase favorita ni siquiera es periodística. Entonces, cuando estás en medio del fragor de la batalla de una guerra, y he estado en más de 25 conflictos armados, lo difícil es encontrar la verdad, porque cada uno quiere hacer su relato, cada uno hace su propaganda. Entonces, yo he tomado una decisión desde hace muchísimos años. La única verdad incuestionable de una guerra son las víctimas civiles. Cuanto más cerca estoy de las víctimas civiles, más cerca estoy de la verdad. Entonces, cuando tengo dudas, me alío con las víctimas civiles y siempre aparecen grandes historias para poder contar el sufrimiento de la guerra. Entonces, por un lado, he visto lo peor del ser humano, he visto a la gente matar, he visto gente como nosotros matar, porque la gente que mata las guerras son como nosotros. O sea, la gente que mata la guerra no están locos. No son personas discapacitadas mentales, ni discapacitadas intelectuales, ni con graves problemas psicológicos o psiquiátricos. Son personas como nosotros, que cuando todo se destruye, cuando los puentes de convivencia se destruyen, pueden hacer cualquier cosa. Los que violan, los que masacran, los que ejecutan, son como nosotros. Incluso algunos de ellos, cuando acaba la guerra, vuelven a su vida normal y corriente, como si todo se hubiera olvidado, ¿no? Entonces, hay que estar al lado de las víctimas siempre. Por eso, para mí, cuando me dan premios, mi crítica durísima a los gobernantes por el mercadeo de la muerte en forma de armas es porque me pongo en lugar de las víctimas. Hablo en nombre de personas que no tienen voz. No quiero ser tampoco una persona que me crea superior a nadie, pero si me dan minutos para hablar, los voy a utilizar para golpear donde más duele.
porque quiero de alguna forma que la gente entienda que vivimos un mundo extremadamente complejo y en el que es muy importante que los ciudadanos como nosotros empecemos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Gervasio, por participar en este programa Creando 7, bueno, un fotoperiodista que no se casa con nadie y que, por supuesto, pues dice, pues bueno, lo que muchos callamos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, y si me permite solamente decir una cosa final, agradecer muchísimo a la Sala Amos Salvador que me hayan dado este espacio, y sobre todo me ha sorprendido mucho esta especie como de coalición que hay entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño para hacer este lugar, este espacio magnífico, un lugar de cultura, y apostar por el fotoperiodismo y la fotografía documental, porque a veces parece que son los parientes pobres de la fotografía y del arte contemporáneo, y evidentemente a esta exposición va a entrar muchísima gente a verla hasta el día 18 de mayo, cuando se clausure. Gervasio Sánchez, un autor sin pelos en la lengua, como sin pelos en la lengua también es el arte de David La Peña. No sé si vieron aquel cuadro de Maristas que tuvo aquella polémica, se lo contamos en este vídeo. Cuando yo decidí hacer la exposición es porque llevo mucho tiempo pensando en ello. Tengo una trayectoria, pero no he sacado mi trabajo, ¿no? Entonces decidí juntar una serie de cosas que eran más personales. Le di vueltas a eso, al nombre, y al final decidí llamarlo así, ¿no? Iconos y narrativas. Bueno, y hay un cuadro, ¿no? El cuadro de la discordia, Sí. podríamos decir, que Sí. se llama Maristas. ¿Qué ha Sí. pasado con este cuadro? Yo lo empecé a pintar en el 99. Una idea que salía de la sensación que tenía yo en el cole. Es una idea muy personal, que no comparte todo el mundo de mi cole, porque tengo colegas que me dijeron, pues yo me lo pasé muy bien, pues yo fui muy feliz, vale. Pero en mi caso no, quizá también porque, bueno, pues mi forma de ser es más a donde me ha llevado, ¿no? Que es a pintar y a expresarme, entonces yo veía que todo eso estaba como metido en una caja y no te dejaban ser tú mismo, ¿no? Yo quería representar un poco eso y lo vulnerable que me sentía ante el profesor y ante, bueno, pues lo que era la vida en el cole, un poco el miedo a hacer las cosas mal, a siempre estar callado y un poco tieso. Todo eso me llevó a pintar este cuadro. Este cuadro al final lo terminé como hace unos 5 o 6 años, igual un poco menos, pero claro, en Maristas hubo un problema hace pues una década o por ahí. Salieron unos escándalos de pedofilia que lógicamente le dieron otro cariz al cuadro. Se censuró durante un día, primero me quitaron la cartela, luego estuvo como una semana y pico sin cartela y luego ya decidieron quitar el cuadro. Y yo puedo entender, ¿no? Que tú pues puedes decir, pues no me gusta, pues quiero quitarlo. Y de ahí entramos en otro terreno, ¿no? Dieron una orden al ayuntamiento y el ayuntamiento dio una orden a la biblioteca y nada, y terminaron descolgándolo, ¿no? Yo luego de eso lo subí a redes sociales en el momento que lo descolgaron, porque dije, hostia, ¿esto qué pasa? Por lo menos que se sepa, ¿no? Que es así. Y nada más, luego me pidieron perdón, que me pareció chapó. Yo les dije que lo sentía también por haberles molestado. Al fin y al cabo, creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse, ¿no? Libremente, y creo que no es tan ofensivo el cuadro como para decir, no, es que no lo quiero. En todo caso, podrían haber sido ellos mismos, los maristas, haber ido directamente a mí y haberme dicho, oye, esto no nos gusta, yo qué sé, lo que sea, ¿no? ¿Por qué crees que luego volvieron a colgar el cuadro? Pues yo no suelo pensar mal de entrada, ¿no? Pero luego la gente te dice cosas y dices, hostia, pues igual sí. Entonces yo pienso que tuvieron miedo, porque si no esto se podía haber hecho bola, se les podía haber hecho una bola de nieve y luego también pueden haber reflexionado y seguramente haya una parte del cole o gente del cole que hayan dicho que es que da igual, ¿qué más da? De hecho muchas veces lo he pensado, digo, si yo no soy muy conocido,
aquí en La Rioja. Hay gente que me dice, pero eres tú el del cuadro, pero no lo sabe la gente, no me conocen. Entonces, para mí casi ha sido como lo contrario, ¿no? Una doble exposición, ¿no? Tengo la exposición, pero encima puedo contar más cosas sobre mí que antes no me hubieran preguntado. Entonces dieron un paso atrás y dijeron, oye, perdona, mira, que nos hemos equivocado, no volverá a ocurrir, que decía el otro, ¿no? Pues un poco eso. ¿Crees que si no hubieras puesto eso en redes sociales, sí, no lo hubieran vuelto a colgar y se hubiera censurado? Puede ser, sí. Es probable, ¿no? Fueron muy torpes, entre comillas, el quejarse de algo de esto porque pasa hace 60 años, o 50, o 20 años, y no se entera nadie porque no hay redes, no se hace viral, ¿no? Se ha hecho viral muy pequeño, pero un poco sí, porque se ha enterado la gente. Entonces, claro, las redes sí ayudan a eso. ¿Crees que seguirá habiendo censura? Sí, claro. Es que, a ver, eso no tiene nada que ver con el tiempo, eso es parte del ser humano. O sea, todos tenemos ahí una parte de nosotros mismos que no queremos enseñar, porque nos duele que eso sea así, entonces no la mostramos. Y claro que habrá censura y habrá gente que mate a otra gente y que viole y tiren bombas, porque somos así de descerebrados. En el fondo no pensamos que somos superiores al resto de los animales y a la naturaleza y que vamos a trascender y que vamos a vivir eternamente y queremos... Joder, no aceptamos lo que somos y eso es parte de ello, ¿no? El aceptar, no. Vale, no me gusta, ¿por qué no me gusta? ¿Por qué lo tengo que censurar, ¿no? Incluso lo más feo, lo más desagradable, lo peor, ¿no? El suicidio, la muerte, el maltrato, todo eso. No es que vaya, no es que abogue por ello, pero es que está ocurriendo y ocurre constantemente. Entonces, claro, se censura, se pone límites, ¿no? Para que el resto no vea, y sobre todo es lo nuestro lo que no queremos enseñar. No sé si han visto la película La Estrella Azul, que recientemente ha ganado 2 Goyas. Pues bueno, aquí la pudimos ver en Logroño recientemente y además la proyección, pues organizada por el Cineclub El Arrebato, también hubo un coloquio posterior con Javier Macipe. Hemos podido hablar con él. Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido? Javier Macipe, director de La Estrella Azul, ha estado en Logroño recientemente en una proyección de esta película organizada por el Cineclub El Arrebato. La película ya estuvo en el actual de hace 2 años, que fue ahí en el Teatro Bretón, una proyección muy emocionante con el teatro lleno, y además era de las primeras veces que se iba viendo la película así en público, porque fue antes de su estreno comercial. Fue muy emocionante eso, fue muy emocionante volver, que se llenó totalmente en la sala para el concierto con la banda, y pues nada, no había 2 sin 3, así que hemos tenido que volver y seguro que seguiremos volviendo. La Estrella Azul habla del viaje de Mauricio Aznar, alma del grupo zaragozano Más Birras, que harto de sí mismo y de las drogas se fue a Argentina buscando los paisajes sonoros de Atahualpa Yupanqui y Mercedes Sosa. Iba siguiendo los pasos de Atahualpa Yupanqui, que es digamos la música argentina que más trascendió aquí, pues fueron las voces de Yupanqui, Mercedes Sosa o Carlos Gardel, ¿no? Y fue por una serie de casualidades que acabó desviando su viaje y cayó en casa de Carlos Carabajal. Y es muy bonito porque él, digamos, le quiso dar valor a una figura que no había tenido tanto reconocimiento, ni siquiera dentro de Argentina. Sus canciones sí, las cantaba mucha gente, pero él no era una persona que hubiera tenido un reconocimiento tan grande y lo quiso traer a España, y a través de la película lo que hacemos también es profundizar en ese sueño de Mauricio, y es increíble que ahora mucha gente que me voy encontrando, gente que me viene a hablar en los coloquios, me dice que está descubriendo esa música, y siempre me imagino que pensaría Mauricio de eso. Una película que rompe la cuarta pared con el espectador en varias ocasiones, y en ella hay varios guiños a la realidad. Bueno, en la película hay personas que hacen de sí mismas. Por ejemplo, Peteco Carabajal, que es el más famoso de toda la familia, es el que compuso la canción La Estrella Azul, que da título a la película, hace de sí mismo. Demi Carabajal hace de sí mismo. Luego la niña, en realidad, el personaje de Andrea está inspirado en esa niña que conoció a Mauricio cuando estuvo allí. Es decir, hay muchos guiños de personas que tuvieron vinculación con la historia original, pero también en
España hay muchos personajes del entorno de Mauricio que aparecen, que hacen de figurantes, hacen pequeños cameos, como por ejemplo la banda Más Birras original, aparecen todos en una escena en un bar, es decir, que la película está muy diluidos los límites entre la ficción y el documental. Fue un encargo de la madre de Mauricio Aznar. Hace 18 años fue el germen, digamos, porque yo le pedí permiso a la madre de Mauricio para incluir una canción de Mauricio en un cortometraje. Ahí ella vio el cortometraje, le gustó mucho y me dio la idea de hacer esta película, pero claro, yo estaba todavía estudiando cine, no me veía capaz, y fue hace 10 años cuando empezamos ya a dedicarnos ya totalmente con toda intensidad a documentarme para luego escribir el guión. Y bueno, luego nos pasó de todo porque es una película que empezó en 2020 y llegó la pandemia y por eso el proceso ha sido muy largo. Un proceso largo que ha contado con el apoyo de Enrique Bunbury. Cuando yo empecé a mandar el guión a productoras, realmente no recibía respuestas y no es que me dijeran que no, es que directamente nunca recibía ninguna respuesta y ahí busqué un padrino, digamos, y me reuní con Bunbury, que le gustó mucho el guión y me dijo que le dijera a los productores que él tenía ganas de apoyar esta historia promocionalmente y la verdad es que enseguida eso ayudó, encontramos productores y luego cumplió su palabra. Cuando estrenamos la película nos ayudó con sus redes sociales hablando de la película, de lo que le había parecido y creo que mucha gente fue a verla por eso. Una historia que cautivó al público desde el primer momento y que ha conseguido 2 Goya, Mejor Actor Revelación para Pepe Lorente y Mejor Dirección Nobel para Javier Macipe. Es una alegría sobre todo porque supone como una especie de segunda vida para la película, ha vuelto a muchas salas de cine, mucha gente que ve los Goya ahora se ha interesado por la película, la está viendo también en plataformas, con lo cual el objetivo verdadero, que es que la película llegue a mucha gente y al corazón de la gente, pues el Goya es un medio muy bueno para eso y luego por supuesto en sí mismo pues hace mucha ilusión tener el premio y recibir toda esa alegría y ola de cariño compartido que despierta. Javier Macipe siempre creyó en esta película. Cuando uno hace una película es verdad que si uno mismo no es entusiasta, no cree en ella, no tiene fe, es muy difícil que convenza a todas las personas que hace falta que se sumen en el camino, porque los productores todos son miedos al principio, ¿no? Entonces yo sí que siempre confié en la película, confié en que llegaría lejos, llegaría al público y digamos que se ha cumplido casi la más optimista de las perspectivas, pero sí que creía en ella yo mucho. Y bueno, por mi decisión a la vuelta, muchos me han acusado de traidor. Por la locura que me he propuesto hacer. Pero para mí, apuesta por el rock and roll lo que significa realmente es intentar ser cada día un poco más libre. Bueno, pues nos despedimos de este programa especial desde la Sala Amos Salvador de Logroño, este programa especial de Creando 7 y nada, nos vemos pues en la próxima, que les vaya muy bien, cuídense. Sit in the sun, passing the time. We can go